Hola, mi nombre es Agustina Cuaranta y hoy vamos a dar apertura al segundo ciclo del programa Nosotras Hablamos. Hoy vamos a estar tocando la temática de derechos y con quién mejor que con Daniela Ruiz y con Alba Rueda. Muchas gracias, Agustina, por la invitación. Hola, Bienvenidas. muchísimas gracias. Hola a todos. Hola. Bueno, cuéntenos un poquito por qué ustedes creen que están citadas acá para hablar de derechos. Cuéntenos un poquito quiénes son. Bueno, principalmente creemos que la visibilidad de nuestro colectivo es sumamente importante y muchas veces en esa lucha de derechos una se empodera, ¿no? Y cuando una se empodera, también empodera a otras hermanas, a otras compañeras y desde ahí nace también nuestro activismo y inevitablemente nos toca en este momento también poder estar en un lugar en el cual podemos decirles a otras hermanas y a otras compañeras el camino y el destino que muchas veces nuestras hermanas y que quedaron muertas por travesticidios, transfemicidios y travesticidios, quedaron ahí en el olvido y quedaron en nuestros corazones y en nuestra memoria. Y eso también es una forma de llevar la oralidad hacia toda una comunidad y poder también encaminar a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, somos eso un poco. Es hoy poder ser la voz de aquellas que ya no están, ¿no? Sí, somos todas, me parece, pero en sí lo que queremos traer siempre esto es como el proceso de yo puedo estar, yo puedo ser, yo puedo estar hablando, yo quiero y puedo y me lo merezco también. Y desde ese reconocimiento cambia nuestra mirada y cambia las miradas de las compañeras, ¿no? Y contanos, Alba, vos, qué es lo que estás haciendo. Contanos un poquito, así te vamos conociendo un poco más. Ok. Bueno, yo retomo el planteo de Daniela porque creo que además es un planteo generacional. Nosotras tenemos, creo, la misma edad o muy cerca. Somos parte de una generación de compañeras trans que crecimos y que vivimos un proceso, una etapa, un cambio social y cultural que está muy ligado a, bueno, a salir de la exclusión absoluta, que fue el modo en el que crecimos, el modo en el que se constituyeron nuestras vidas, a vivir también y a sumarnos a un activismo y una militancia que fue ganando la calle, que fue ganando derechos, que fue levantando la voz y pudimos llegar a tener y ser parte de un momento histórico en Argentina, como en el año 2012, trabajando, militando por la ley de identidad de género. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Las dos estuvimos también en matrimonio igualitario, sí. Después seguimos con nuestra militancia, con nuestro activismo y pudimos ver justamente también los cambios sociales a partir del marco de derechos. Entonces, creo que el aporte que podemos hacer tiene que ver con empezar a envejecer, a ser adultas, a tener en nuestra historia y en nuestra biografía y en la historia social de la Argentina un registro generacional. Y a mí eso me encanta. Y haciendo un hincapié en esto de la ley de identidad de género, ¿no? ¿Qué me pueden comentar o qué nos pueden contar de un antes y un después con esta ley de identidad de género en los derechos de las personas trans acá en Argentina? Y una de las cosas que siempre, por lo menos a mí me pasa, es leer la Carta Magna de nuestra Constitución Nacional, y reflejar muchas veces lo que se dice del tema de que está plasmado, pero muchas veces incorporarlo en una misma y poder llevarlo y transmitirlo también, y poder transmitirlo a mis hermanas y que eso se haga visible. Muchas veces nos ha pasado que cuando éramos chicas leíamos la Constitución Nacional y decíamos hay derechos para todos porque es amplia nuestra Constitución y es hermosa, pero para que se llegue a eso tuvimos que hacer un proceso, y ese proceso es un proceso de identidad, y esa identidad estaba plasmada en los calabozos con nuestras compañeras que lo tenían y que había una historia que no se contaba de Argentina. Nosotras no somos las que estamos en la periferia y que hemos quedado en el olvido. Nosotras somos parte de esta comunidad y que creo que desde ese lugar y desde el empoderamiento y la visibilidad, como decía Albita, que tuvimos que salir a la calle, pudimos lograr tener
cada palabra, cada letra de la ley de identidad de género es la muerte de una hermana, y es ahí a donde nosotras siempre vamos, a recordar la memoria, a guardar nuestras verdades y reconocer que estamos acá, somos sobrevivientes. Muchas de nosotras somos sobrevivientes y que hemos logrado tener esa ley de identidad de género gracias a los derechos humanos, y gracias a esos derechos humanos también nuestra comunidad se pudo empoderar y pudo también tener reconocimiento a las personas no binarias. Claro. Pero nosotras teníamos que seguir luchando por nuestros derechos, y una de las cosas que nosotras estamos muy agradecidas y que hemos transitado, y que después de la muerte de Loana Berkin, es que nos pusimos la bandera de la ley de inclusión y cupo laboral travesti trans, y desde ahí vimos ese crecimiento de la ley hasta llegar a la práctica, y que cuando una hermana o una compañera puede acceder, qué sé yo, a trabajar en el Estado y cambiarle la vida a la compañera, también a nosotras nos ha cambiado la mirada, y en ese tránsito histórico que decía Albita, de ver todo el proceso, también venimos a decir y a participar de todo este colectivo identitario, histórico, argentino, sí, que no se puede borrar, ¿no? Le contamos también a la gente, para que informarles un poco, que una de las impulsoras de esta ley fue María Pía Baudaco, una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género. Y bueno, ahora también quiero saber la respuesta de Alba, las diferencias que ella ve después de la ley y antes de la Ley de Identidad de Género en Argentina. También les quiero remarcar que Argentina es pionera a nivel mundial con esta Ley de Identidad de Género. Contanos, Alba, un poquito. Sí, también, del mismo modo, recuperando quizás nuestra historia social. Mira, para mí este contraste entre antes y después es muy importante tenerlo presente. Primero porque la historia no es lineal, no es progresiva. Estamos viviendo en Argentina momentos muy duros realmente en torno a el ataque a los derechos humanos, el ataque a los derechos de las personas LGBTIQ+, incluyendo a las personas trans y travestis. Entonces, hay que tener en cuenta que quizás la historia, esta no es una historia lineal de progresividad. Y después, otra de las cosas que a mí me pasa es que yo ahora estoy escribiendo una novela, y en eso justamente es previo a la ley de identidad de género. Entonces, una de las cuestiones que me permitió este ejercicio de la escritura fue pensar las condiciones de vida en las que crecimos nosotras y otras como nosotras que nos precedieron. Y no solo en el activismo, sino en la vida social. Y, por ejemplo, yo reflexiono mucho sobre el impacto, por ejemplo, del VIH-Sida en los años 80, en los 90. Algo que Daniela remarca es, bueno, el cúmulo de compañeras trabas que ya no están porque vivieron la falta de política pública en torno no solamente a la prevención, sino también al abordaje de la salud. Y eso a mí me conmueve mucho porque nos tocó acompañar, aunque no conozco exactamente a quiénes Daniela acompañó, pero estoy completamente segura que lo hizo, al igual que yo, a nuestras amigas. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos pasaba en esa época era, por ejemplo, nosotras no vivíamos en el Gondo, pero íbamos al Gondo y acompañábamos a las compas al Muñiz, o íbamos al Muñiz y nos encontrábamos con otras. Contamos que el Gondolín es un hotel que en los años 90 en Argentina, donde se nos excluía a las personas trans, que no teníamos lugares donde poder habitar. Era un lugar que tomaron las personas travesti trans y se apoderaron de ese lugar y pudieron vivir ahí con una resistencia que hasta el día de hoy sigue siendo fuertísima frente a la sociedad y también hacia la policía. Es el Hotel Gondolín. Hoy es una asociación que hace muy poco también falleció Zoe, que era quien llevaba a cargo esta asociación, y quiero recordarla también en este momento porque es un eslabón importantísimo de la lucha que tuvo nuestra comunidad en Argentina. Perdón que te haya interrumpido, pero quería remarcarlo. Tiene sentido porque Zoe fue víctima de un travesticidio y también tenía nuestra edad, entonces... Esto fue el segundo ciclo de Nosotras Hablamos en la temática de derechos, con Alba Rueda y Daniela Ruiz. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima edición.